Hola, hola, cocinillas, ya estamos aquí otra vez. Esta semana os traigo una receta muy refrescante y muy tropical, porque como habéis visto en el título, aguacate, mango, langostinos, algo más tropical. Bueno, espero que os guste, muy sencilla como siempre. En este vídeo vais a encontrar alguna que otra sorpresilla, espero que os guste, y si es así, que me lo pongáis en los comentarios, pues yo creo que le va a dar una vidilla al canal. Y ya sabéis, si os gustan mis vídeos, pues suscribiros, y si ya lo habéis hecho y queréis seguir echando un cable a este canal para que siga creciendo, os doy una ideilla: publicar y compartir mis vídeos por vuestras redes sociales, ya sabéis, Instagram, YouTube, Facebook, así le daremos más difusión y este canal irá creciendo poquito a poquito. Y ya, sin enrollarme mucho más, nos vamos ¿a dónde? ¡A la cocina! Aquí estamos con los ingredientes de la receta, que como veis son muy poquitos, muy sencillos y ya veréis qué bien. Aquí tengo 200 gramos de langostinos. Estos langostinos eran crudos y congelados y yo los he descongelado y luego los he cocido. Como veis ahí al fondo tengo el caldo de los langostinos enfriando para guardarlo, porque eso viene muy bien pues para un arrocito con gambas, no sé, ya se me ocurrirá en qué utilizarlo, pero no lo tiro, lo conservo. 2 aguacates, una cebolla. En este caso tiene que ser cebolla porque no tengo otra cosa. Lo ideal sería una cebolleta, pero ahora mismo no tengo, así que pues cebolla. Un mango, mayonesa y unos canónigos. Lo mismo, normalmente lo hago con cogollos de lechuga. Como no tengo ahora mismo cogollos de lechuga y tengo estos canónigos que se me van a echar a perder, voy a aprovechar los canónigos. Como veis, siempre os pongo un poquito de opciones, o sea, si no tenéis una cosa, coger otra, o sea, yo os doy la idea y vosotros la adaptáis, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es pelar todos los langostinos, quitarle las cabezas y las pieles, y ahí voy. Bueno, pues aquí estamos con los langostinos, que los vamos a pelar. Ya, yo voy a aprovechar las cabezas y las pieles para sacarle todo el juguillo, para luego añadírselo a la mayonesa. Pero si no queréis hacer este paso por pereza, por prisa, porque no os gusta, porque tenéis el ácido úrico alto y no podéis aprovechar estas cosas, pues nada, no pasa nada, se salta y ya está, sin problema ninguno. Uy, va, que me equivoco. Entonces simplemente pelaríamos los langostinos y los reservaríamos, pero yo sí que lo voy a hacer. Bueno, pues así seguiríamos con todos los langostinos. Bueno, este es el paso que os digo que podemos obviar un poquito, ¿vale? Voy a triturar las cabezas con un poquito de agua. Un poquito de agua para agilizar la trituración. Ya está, tampoco queremos triturarlo mucho. Mirad cómo ha quedado. Es que queda una pasta bastante. Pues ahora simplemente vamos a colar, vamos a ir echando esto aquí así y con ayuda del, mirad, va a ir saliendo todo el jugo. Que este jugo tiene, mirad, ¿veis? Tiene un sabor muy intenso que para mezclar con la mayonesa le va a dar un poquito más de intensidad. Pero como os he dicho antes, si no queréis hacerlo por prisa o por lo que sea, o porque por salud no podéis, pues no se hace y ya está. Va a estar rico igualmente. Yo me quedo aquí siguiendo apretando mis cabecillas. A ver, nuestro siguiente paso es picar la cebolla finita, 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 lo más finito que podamos,
en chiquitito, chiquitito, chiquitito. Entonces vamos a picar la cebolla, también vamos a picar la lechuga, cogollos, lo que tengáis, en mi caso pues los berros, y los langostinos, que vamos a reservar pues mínimo uno por vasito para decorar. Ahora los langostinos, estos no los vamos a picar tan finitos, simplemente unos trocillos, ¿vale? Para que a la hora de comerlo se noten bien los langostinos. Ay, estoy llorando de la cebolla de antes. Ay, no, quiero mucho. Perdonad. Bueno, sigo con los langostinos y recordad. Este mango está bastante madurito. Por eso he aprovechado esta receta, porque digo, si no se me va a estropear el mango, entonces. Voy a hacer como 4 láminas así grandecitas para luego decorar, y también las reservo, y este mango y otro trocito más lo voy a picar. Ahora cuando pique todo os voy a dejar dicho cuánto mango más o menos en peso he hecho. El mango tampoco tiene que estar súper picadito. Aquí os voy a dar una opción con el mango. Podéis ponerlo mezclado luego con todo el aguacate, o como en mi caso, que queda, yo lo voy a hacer que queda más bonito, más lucido, con aparte, hago como capas. Ahora luego lo veis. Voy a seguir picando mango. Vale, lo único que nos queda por picar sería nuestra lechuga, o en este caso, repito, los canónigos, que aquí lo que más os guste, o unos brotes si queréis ser un poco más sofisticados, unos brotes de lo que se os ocurra, de lechuga mismo, no sé. Yo siempre he puesto, ya os digo, los típicos cogollos de Tudela, los cogollos de las lechuguitas así chiquititos, pues lo mismo, cogía un cogollito, así como para 4 personas, cogía un cogollito y lo picaba. Lo interesante es que sea algo tierno, que no sea muy dura la lechuga, no una escarola, pues igual es demasiado contraste entre el mango y la lechuga. Y ya luego procederemos a vaciar los aguacates. Bueno, pues los aguacates los abrimos hacia la mitad, giramos un poquito para sacar el hueso, así. Y ahora con una cuchara sacamos los aguacates. Los aguacates tienen que estar maduritos, ¿vale? Estos, la verdad es que ahora este por lo menos está estupendamente. Está blandito, pero no está pasado. Si queréis, no tiréis la cáscara del aguacate, porque luego os voy a poner 2 presentaciones.
la del vasito y luego si queréis rellenando el aguacate. De las dos maneras queda muy bien. Y ahora voy a por un tenedor para machacar. Aquí voy a echar unas gotitas solo de limón por aquello de la oxidación, ¿vale? Del aguacate. Y vamos a ir. Mira, este está un poquito más durito que el otro estaba más blandito. Vamos a ir triturando así con el tenedor. Bueno, ya tenemos el aguacate con el limón un poquito machacado con el tenedor. Madre mía, no sé hablar, ¿eh? Voy a añadir el juguito que teníamos de los langostinos, que este juguito también nos ayuda a que luego no quede todo tan compacto, que sea un poco más untuoso. Y vamos a añadir mayonesa. Yo creo que con 2 cucharadas voy a probar. 2 cucharadas voy a echar de momento. Ahora tiene un color feillo por el juguito, pero ya veréis qué bueno está. Y a continuación vamos a echar la cebollita, los langostinos y la lechuguita. Y vamos a mezclar. Y ya nada más que nos queda montar nuestro vasito. Entonces vamos a meter una capa de aguacate. Así. Vamos a poner una capa. Esto refresca un montón, porque como el aguacate es bastante espesito, contundente, pues al meter ahí una fruta fresca le va fenomenal. Aquí ya a gustos, según os guste, si mucho o poco el mango. Si no os gusta el mango, pues probáis con otra fruta. Yo me gusta con mango. Y así el vasito hasta arriba. Podéis ponerlo en vasitos, en copas, en un aro de estos de emplatar y ponerlo tipo tartar. Y ahora arriba le vamos a poner y así es como queda nuestro vasito. Y si no, también podéis hacer lo mismo, pero dentro del aguacate. Pero a mí en este caso me gusta más así. Ahora, para conservar en la nevera que se enfríe y hasta que la hora de comerlo, lo envolvemos en papel de aluminio, pero que esté no tapado, sino envuelto. Vamos a evitar así mucho la oxidación, porque el aguacate se oxida tanto por la luz, aunque la nevera está oscura, pero de abrir y cerrar, como de oxígeno. Esta receta yo recomiendo hacerla para el día, o sea, la podemos hacer por la mañana, por la noche, pero ya para el día siguiente empieza a oxidarse el aguacate, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que la disfrutéis.
Y esta fue la receta de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os suscribáis si no lo habéis hecho ya, me deis like, comentarios, ya sabéis, esas cosas que tanto me gustan. Y para suscribirse ya sabéis, no tenéis más que darle a este botoncito que viene por aquí. Mira cómo viene. Ahí este botoncito. Y si queréis ver más vídeos, pues apretad el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!